Qui sont ces représentants légaux? En 1792, la Revolución Francesa derrocó a la monarquía en el país de los galos. La tiranía de los reyes llegaba a su fin, pero la onda expansiva de esa caída se iba a propagar a todo el mundo e iniciaría una nueva etapa en la historia de la humanidad. $200 años más tarde, de este lado del océano, una nueva revolución llegó para meter a Vélez Sarsfield en la historia grande de nuestro fútbol. El líder de esta revolución se llama Carlos Bianchi y curiosamente vino de Francia para ponerse al frente de un Vélez Sarsfield que conquistó el mundo. Pero ¿cómo fue, paso a paso, el camino de este gran conquistador? Eso es lo que intentaremos develar en el capítulo de hoy. Hacia finales de 1992, Vélez era una institución sólida con un estadio precioso y una hinchada nutrida, pero los trofeos brillaban por su ausencia. El equipo había obtenido un solo campeonato en 1968, con Carlos Bianchi como goleador, y eso era todo lo que tenía para exhibir de su participación en el fútbol profesional argentino. Desde los tiempos lejanos del Fortín de Villaluro, lució un fútbol claro y puro para orgullo del Paraguay. Con Eduardo Luján Manera como técnico, Vélez había sacado un segundo puesto en el Clausura del 92. En el Apertura del mismo año, que contradictoriamente se jugaba en los últimos meses, el equipo se había alejado de los primeros puestos, pero ya contaba con un plantel que todavía no había alcanzado su máximo potencial. Hombres como Chilabert, Sotomayor, Trota, el Pacha Cardoso, Bacedas o Basualdo fueron el sólido cimiento sobre el que Bianchi comenzó a construir su imperio al año siguiente. La llegada de Bianchi a Liniers fue algo así como el regreso del hijo pródigo. Es que aquel centrodelantero era un hombre del club, que había salido campeón con Vélez en 1968, y era además el máximo goleador histórico con 206 goles. Ahora le tocaba volver para dirigir al cuadro que lo tenía como máximo referente. ¿Estaría a la altura de lo que le exigía su trayectoria velezana? 1993 no fue un año de grandes incorporaciones para Vélez, todo lo contrario. De aquel gran equipo de Manera se habían ido jugadores de la talla de Oscar Ruggeri, Alejandro Mancuso o Ricardo Gareca. Sus lugares fueron suplidos por chicos del club, como el negro Marcelo Gómez, el Turu Flores o el turco Omar Asad. Estos chicos mostraron en poco tiempo que eran grandes y estaban a las puertas de cambiar la historia. Pero ¿cómo se daría ese cambio? ¿Podría Carlos Bianchi lograr la mezcla perfecta entre la renovación del plantel y el éxito? Si querés saber cosas del Vélez de Bianchi, te invito a una copa. Chiqui, bájame cualquiera de esas, por favor, te lo pido. Ah, soy Chaca. No, me descubren todo. Sí, bien, sí, ven, yo te invito. Bien, pero Vamos por lo a menos tomar tenemos una... Chiqui, ¿se puede contar cómo hizo Vélez para ser el club importante que fue siempre, pero de barrio, y para ser el mejor del mundo de una manera tan apabullante? Primero que se alinearon los planetas futbolísticos. Se juntaron las tres patas que decía Bilardo: dirigencia, jugadores y cuerpo técnico. Bianchi instaló la competitividad deportiva y el discurso de la humildad como generador de epopeyas. Entonces, ¿qué dijo? Lo subimos a este morochito que la rompe en la tercera, corre por todos lados, tiene pasión, hambre. El negro Gómez, Marcelo Gómez. Subámoslo al gordito este, que la rompe y se lleva a todos por delante, el Alturco-Asad. Ahora, parece mentira cuando uno lo menciona en 2016, uno dice Carlos Bianchi y casi que lo dice todo como director técnico. Claro. Pero cuando llega a Vélez, era una apuesta como técnico. Era una gran figura en la historia de Vélez como futbolista, pero no era decir Carlos Bianchi hoy. Vos pensás que habían pasado todo. Basile, Beira, todos técnicos muy importantes a nivel local en ese momento y ninguno había salido campeón. Y hasta que, no digo que le daba vergüenza a Gámez, pero lo tenía muy guardado.
Y yo me acuerdo, trabajaba en radio y me vine acá porque me decían que capaz que Carlos Bianchi iba a ser el técnico de Vélez. A mí me sonaba raro. Y yo me vengo acá para verlo a Gámez y él estaba con Bianchi. Y yo no llegué a verlo a Bianchi. Y Gámez lo agarra a Bianchi, esto me enteró después, y lo esconde detrás de una columna. Y sale Gámez así y me dice, ¿cómo andás, Chiqui? ¿Qué estás haciendo para acá? No, me dijeron que vos hoy podés hablar con Bianchi. No. Bianchi estaba atrás de una columna escuchando el diálogo. No. Bueno, me quedo tranquilo. Sí. Me fui, me vine a esta misma confitería, a esta misma mesa. Y al rato me entero, me dicen mis amigos del club de Liniers, me dice, está Bianchi ahí por firmar. Pero fue muy gracioso como lo escondió detrás de una columna. Y vos decís, Bianchi, hoy, viste, figura inmaculada, está el monumento ahí. Claro, es imposible esconder este monumento ahora. Es imposible. Bueno, ahí empezó la historia de Bianchi en Vélez, en la cual Vélez no paró hasta ser campeón del mundo. Te iba a preguntar si estuviste en el Morumbí. Sí, claro. Tuviste una labor muy importante en una revista que es una biblia para los que amamos el fútbol, que es el Gráfico. Sí. ¿Qué foto tenés del Morumbí? La primera foto que se te ocurra, ¿qué te viene a la cabeza? Lo primero que se me ocurre a mí es el llanto de un tipo que no es de Vélez, de corazón, que es estudiante de La Plata, como Trota. Trota se puso a llorar con la bandera argentina así. Y Tokio, con un partido que Vélez lo gana con una personalidad, ya no se necesitaron penales. Claro. ¿Fue otro tipo de experiencia? De hecho, los jugadores de Milan, yo fui a hacer la atención a la prensa de los jugadores de Milan, no sabían quiénes eran los de Vélez. Bianchi, ¿qué hace? Empieza a meter a los jugadores, son unos irrespetuosos porque no son buenos profesionales. Si fueran buenos profesionales, tienen que averiguar quiénes son ustedes. ¿Sabes lo que me pasó? Una noche salgo con Ginsburg, Jorge Ginsburg, a dar una vuelta. Estuvo ahí, a dar una vuelta por Tokio, la noche previa al partido Milan-Vélez. Claro, los de Vélez se fueron a dormir a las 8 de la noche. Y Jorge Ginsburg dice, ¿por qué no vamos al Hard Rock de Tokio para conocerlo? Bueno, vamos. A las 2 de la mañana miramos así y Jorge dice, che, ¿ese no es Capello? El técnico del Milan. El técnico del Milan. El día previo al partido le digo, sí, es Capello. Bueno, al día siguiente le cuento a Bianchi. Le contamos con Jorge. Y Bianchi me dice, así les va a ir. Vas a ver lo de esta noche. Chiqui, muchas gracias por tanta historia y monumento a Carlos y monumento al equipo. Impresionante. La historia comienza a escribirse en el torneo Clausura de 1993, en un día entre semana, frente a Estudiantes y en La Plata, empatando 1-1 con gol de José Luis Félix Chilabert. Todos los hinchas recuerdan aquella tarde lluviosa cuando se consagró campeón, cuando Vélez gana el campeonato con una claridad notable, con solo 2 derrotas. Luego del torneo Clausura del 93, Vélez se encontraba frente al desafío más grande en muchísimo tiempo, la Copa Libertadores de América de 1994. Yo lo pondría Bacedas ahí, ¿eh? ¿Qué haces, Cristian? Llegó. Cristian, sos un testigo privilegiado de los últimos 25 años de la historia de Vélez. ¿Se puede explicar qué le hicieron ustedes a Vélez, a la historia de Vélez? Creo que soy un hijo de la casa. Pertenecimos a un momento del club que se da muchas cosas para conseguir el éxito que supone ser campeón. Mirando hacia atrás, creo que hubo un gran mérito de todas las partes, de la gente que manejaba el club. Y bueno, hay un director técnico, o un cuerpo técnico, mejor dicho, muy identificado con el club, que nos dio a nosotros la oportunidad de creer que podíamos ser un club más grande de lo que éramos. ¿Qué pasaba ahí adentro de la cancha? Porque es fácil decir, esto es simple, hay que pasársela al compañero. Ahora, ¿saldrían todos campeones todo el tiempo? Creo que Carlos con Santella nos potenciaron a nosotros individualmente en cuanto a las características que teníamos, naturales. Tácticamente, lógicamente, encontró él su punto de vista de acuerdo a los jugadores que tenía. Y después hemos funcionado como equipo y me parece que lo vas adquiriendo en el andar. Ahora, aprovecho que estabas ahí siempre merodeando el medio. Hoy, cuando mirás aquel equipo, ¿qué tenías detrás y qué tenías delante? Aquel equipo fue el mejor equipo que
que integré y que disfruté. Entonces, atraer un equipo que era un paredón, teniéndolo a Almandoso, a Sandoná, a Trota, a Sotomayor, Cardoso, que era el más lírico de todos, Gómez o Companucci, Basualdo era un jugador fantástico, y creo que fue en ese Vélez el cerebro del equipo. Y hacia adelante teníamos dos características totalmente distintas. Uno que era un león, desde todo punto de vista, pero sí que era muy temperamental, muy tosudo, muy luchador, y encontró en esos años su mejor forma, que era el turco, que contagiaba un poco lo que contagiaba Chilavert desde arriba. Uh-huh. Y después en el Turu teníamos a un crack de otros tiempos, porque era un jugador de mucha gambeta y todos los goles eran todos golazos, no hacía goles fáciles. Entonces estaba bien repartido el tema. Cristian, ¿cuándo te diste cuenta de lo que habían logrado? Lo que habían atravesado la historia de Vélez. En el momento te das cuenta, cuando conseguís un logro tan importante para un club como Vélez, que es ganar una Copa Libertadores, es otro cantar, por así decirlo. Y ni hablar cuando estás en Japón y vas caminando con el Milan al lado. Y te das cuenta en el momento que hiciste algo muy bueno, pero nunca le das tanta importancia como el hincha. Yo creo que para el hincha es aún más todavía que para el jugador. Por eso soy muy respetuoso del sentimiento del hincha. Pero el fútbol genera algo que desde adentro no es tan fuerte como desde afuera. Yo creo que el hincha, cuando se acerca a los grandes ídolos, realmente se desviven por los ídolos. Y el jugador no se da del todo cuenta lo que genera. No se da cuenta. Cristian, felicitaciones por lo que consiguieron, y sin falsa modestia, donde la sala ahí flotando también te resuelve todo. Después de enfrentarse en el grupo a Boca, Palmeiras y Cruzeiro, Vélez clasificaba para octavos de final. Allí empató ambos partidos con Defensor Sporting, pero el equipo de Bianchi salió victorioso de la instancia de penales. Vélez superó sin sobresaltos al Minervén de Venezuela, y en semis se tuvo que enfrentar al poderoso Junior de Barranquilla, campeón de Colombia. Nuevamente el equipo de Villaluro alcanzó el triunfo en la tanda de penales, y así llegaba a la final del máximo torneo sudamericano de clubes. ¡Eres finalista de la Copa Libertadores de América! Vélez llegaba extenuado luego de definir las series de cuartos y de semifinales, con un José Luis Félix Chilavert brillante. Debía enfrentar en la final ni más ni menos que al Sao Paulo de Tele Santana, un equipo superpoderoso. El partido de ida en este estadio fue 1-0 para los de Carlos Bianchi, con un gol del turco Asad. De cara al partido en el Morumbí, había sabor a poco. Más de 100.000 personas llenaron aquel estadio de Brasil, y fue 1-0 para los de Tele Santana. Había que ir a los penales. Una vez más, todo quedaba en los pies y en las manos del gran cacique paraguayo. Sin embargo, el penal decisivo era para el Tito Pompey. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿En tu casa? ¿O en una de tus casas? En una de mis casas, sí. Fueron muchos años. Llegué hecho un nene, me fui hecho un hombre con un hijo. ¿Por qué fue tan apabullante lo de ustedes? ¿Por qué el salto de calidad tan grande en la historia de Vélez a partir de aquel equipo de Carlos? Tenía que ver con la confianza que te daba el técnico. Vos sabías que salías a la cancha y sabías lo que tenías que hacer. Y nosotros en Carlos sabíamos que había un tipo que si te decía tirate de arriba a la tribuna que no te pasa nada, no mirabas para abajo. Te tirabas, vos sabías que no te iba a pasar nada. Cuando un técnico logra eso es gran parte del trabajo hecho ya. ¿Cómo era para vos que en esa Copa, hasta aún en la Copa Libertadores, donde te transformaste en héroe, sobre todo en el final, había momentos que saltabas a la cancha, otros que no? Todo el mundo sabía que Carlos cada domingo iba a ser el mejor equipo que encontrara. A mí me hace patear el último penal en el Morumbí, cuando así había jugado semifinal y final, pero antes no había estado mucho.
iba al banco. Ahora, pocas cosas deben generar más adrenalina y más temor en la fantasía de quien sueña con alguna vez jugar al fútbol, con una caminata de 50 metros para un último penal, en lo que es seguro el momento más glorioso de tu carrera, pero que puede ser el momento más triste también. Sí. ¿Cómo es esa caminata? Pero también te digo que si te dicen a vos, elegí un momento que vos puedas, a ver qué te gustaría que te pase. Y mirá, en un club como Vélez, último penal, lo pateo, meto el gol y salimos campeones de América, dámelo. El único que me volvió loco y me comió la cabeza los 9 penales anteriores fue el Cabezón Trota. Y siempre digo, no sé si él lo habrá hecho por eso, pero en ningún momento el Cabezón me dejó pensar la lógica, ¿no? Bueno, ahora cuando me toque a mí le pego, se tira a la derecha, le pego a la izquierda. No, mejor la tiro a la izquierda. No. Cuando vos empezás con esas dudas, ponés la pelota y no sabés a dónde patear. Cuando camino a la pelota, la verdad que fui con una tranquilidad. Sí pongo la pelota y digo siempre que lo veo a Seti, pantalón largo, 2,20 metros, digo, si la tiro abajo a cualquier lado, con que se acueste en el piso, me tapa todo el arco. Le voy a pegar cruzada arriba. Yo nunca pensé que iba a ir tan arriba y nunca vi que pegó en el travesaño. Pega en el travesaño y pica. Claro, yo la vi pegar atrás. Porque si ven las imágenes, yo pateo y con el envión que pateo, salgo corriendo, así doy la vuelta y me vengo al lateral del otro arco donde estaban los hinchas de Vélez. Y entonces ahí, gracias a Dios que pude llegar y poder estar en ese momento. O poder estar en el momento del Milan y mirarlo al Negro Gómez, que jugamos juntos de los 9 años, y decir, Negro, mirá dónde estamos. Mirá dónde llegamos, porque ¿sabes las veces que yo me fui de acá hasta mi casa a 10 cuadras llorando porque no me tocaba, y no me tocaba, y no me tocaba? Yo debuté grande, debuté a los 21 años. Y nunca se me cruzó por la cabeza decir, no es para mí. Yo la iba a pelear, yo tenía que demostrar que podía. Y que nosotros hayamos quedado, todo ese grupo, los que jugaron mucho, los que jugaron más o menos, los que no jugaron, el cuerpo técnico, utileros, médicos, quedás en la historia de un club que va a existir siempre. La verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchos lo han soñado, lo conseguiste. ¡Gol de campeón de América! Por primera vez en su historia, Vélez acarició la gloria máxima del fútbol sudamericano y se lo debía a la maestría de Bianchi como técnico, pero todavía le quedaba una prueba decisiva. Debía viajar a Japón para enfrentar ni más ni menos que al Milan italiano por la Copa Intercontinental de Clubes. Pero ¿podría este equipo ganarle a la potencia europea del momento? Diego, ronco. Si querés saber más del Vélez de Bianchi, tenés que seguir al Bulldog. El que baila reggaetón, el que canta. No, Diego. Ese Pitbull, el Bulldog. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces vos? A todos lados, ¿qué haces vos? ¿A quién estás buscando vos? No sé, un bulldog que me dijeron que viene por acá. ¿Qué te tengo que explicar? ¿Vos por qué me seguís a mí? Y bueno, te vi al lado del árbol, pensé que estabas tomando la barrera. Tenga mano, compañero, ojo conmigo, ¿eh? Te conté que tengo una pelota firmada por Chilaver. No me habías contado nada. ¿Sabés de qué partido? Del 28 de noviembre de 1999, cuando Chilaver hizo 3 goles contra Ferro en un mismo partido. ¿Qué arquero hace 3 goles? ¿Ninguno? ¡Ninguno! ¿Sabés cuántos goles hizo en toda su carrera el Chila? 62 goles. No te dan los dedos. Aparte, el buzo que usaba. ¡El bulldog! Lo perdimos por tu culpa, nos distrajimos, no te quiero ver nunca más. Pará, siempre te la agarrás conmigo. Pensé que éramos amigos. Está bien, no te enojes, no te enojes, no te enojes. Bueno, está bien. Me da la pelota. Yo te quiero, tonto. Carlos,
Hola, ¿qué tal? Perdone que me sienta al lado, pero digo, no, siempre soñé con ser futbolista, Carlos. ¿Ah, sí? Por ahí si salimos juntos en la foto. Sí, tal vez algún contagio existe. Cuando mira hacia atrás y se encuentra con aquel 93, 94 sobre todo, y usted en el banco de Vélez, ¿cuál es el primer concepto o la primera imagen que le viene a la cabeza? Sacrificio. Porque yo cuando vuelvo a Vélez, yo no conocía el fútbol argentino, la realidad. Hacía 9 años que me había ido a Francia y me encontré con esa palabra que dije recién, porque ese plantel logró todo gracias al sacrificio que tuve, a la inteligencia. Usted menciona habitualmente la importancia de la inteligencia del futbolista, y los futbolistas de aquel equipo, cuando se refieren a usted, lo primero que dicen es la simpleza en el mensaje que tenía Carlos. ¿Nos puede traducir eso? ¿De qué hablan cuando ellos hablan de la simpleza de su mensaje? Si yo me pongo en el rol de director técnico, le dan media docena de indicaciones. Al final el jugador, cuando le dio la sexta, la primera ya ni se acuerda. Cuanto más simple se le explica lo que uno desea al jugador, es más fácil que el jugador comprenda y que él lo aplique en el campo de juego. No hay que complicarle, el fútbol es simple. Para mí el fútbol es simple. Carlos, cuando hay que planear un partido frente al Sao Paulo de Tele Santana, frente al Milan de Fabio Capello, ¿usted tenía el rival en los futbolistas de aquellos equipos o en un punto también había un juego de ajedrez contra esos grandes técnicos? ¿Cómo pensaba esos partidos? Sinceramente nunca pensé en quién era el técnico de enfrente. Tengo que ser muy sincero, pues yo tenía que pensar cómo jugaba el equipo de enfrente, que era mucho más importante. Entonces yo no tenía que confundirme, no era una apuesta yo contra Tele Santana o yo contra Capello, no. Me pasa que nosotros sabíamos contra quién jugábamos el primer partido en la Copa, en la final de la Libertadores. Era el bicampeón de América y el bicampeón intercontinental. Casi dentro de una jaula por haber sido expulsado, con todos esos que sentía por Vélez y que sigue sintiendo, y una definición tan importante. ¿Qué sentía en el cuerpo? Primero que habíamos estado a la altura, porque habíamos ganado uno y habíamos perdido otro. Viene el doctor y me pregunta quiénes son los que patean. Le puse los 5 jugadores y me dice, ¿y si hay un sexto? Le digo, no, ¿sabe el problema? Que no creo que lleguemos al sexto. Y José ataja el primer penal. Usted tiene una altísima valoración por esos jugadores, pero me permito mencionar el nombre propio. ¿Qué era para usted José Luis Chilavert? ¿Qué era para ese equipo y qué era para usted como entrenador? Tener un arquero de la dimensión de José, ¿sabe lo que es? La tranquilidad que le da a uno. Le da la tranquilidad que usted se puede equivocar. Se lo digo como goleador. Yo sabía que yo me podía errar un gol si tenía un gran arquero. Porque a los contrarios le iba a costar mucho hacernos un gol. Y con José los jugadores se podían llegar a equivocar, porque José iba a subsanar el error de un compañero. Van a jugar a Tokio luego frente a un Milan que le había hecho 4 al Barcelona de Cruyff. Al Dream Team. ¿A qué hay que apelar ahí para que Bacedas crea que puede con Desailly, para que Franco Baresi no sea Franco Baresi justo ese día? También mencionan que usted era alguien que siempre hacía hincapié, si había menosprecio del rival hacia sus jugadores, de hacérselos notar. ¿Eran parte una estrategia? Hay que tocarle el orgullo al jugador. Hay que decirle algo que lo pinche. Yo recuerdo que le dije al Turco, en la primera jugada que te crucé, tiralo. Y se cruzaron a los 5 minutos y lo tiró contra los carteles. Baresi miraba y dijo, ¿quién es él? No me conoce, no sabe que soy Baresi. Sí, pero el otro no lo conocía, al Turco. Ese es el gran problema de Baresi. Se le menciona a Vélez que es un club de barrio. Para menospreciarlo, para señalarlo por algo, ¿qué es Vélez? Es un barrio. El otro día me puse a discutir o a charlar de fútbol en Europa. Me dice, Leicester, extraordinario. Digo, sí, pero Leicester es una provincia en Inglaterra que tiene entre 400 y 500.000 habitantes. Y le dije, Vélez salió campeón del mundo siendo un barrio. Esa es la fuerza de Vélez. Es orgullosamente un club de barrio. Es un club de barrio. Y entonces se tiene que sentir orgulloso. Y no solamente futbolísticamente, sino socialmente Vélez en el barrio representa mucho para la gente.
Y le iba a preguntar cómo se lleva con lo devocional del fútbol. ¿Qué siente o cómo se lleva con esto de que una persona lo pueda cruzar por la calle y en el saludo haya lágrimas en los ojos? O usted sepa que en un punto hay algo de la vida de esa persona que lo viene a saludar que usted le mejoró. ¿Lo incomoda? ¿Lo emociona? No, me emociona. Y cada día que pasa que uno cumple años, se emociona más fácilmente uno, se lo puedo asegurar. Y todas esas muestras de cariños que nos demuestran los hinchas de fútbol, porque no es solamente el hincha de Vélez a veces. Al hincha de fútbol nosotros tenemos que ser muy, pero muy agradecidos porque forma parte de nuestra vida. Vélez, en su vida, está claro que es, en su vida como entrenador, es algo que está absolutamente cerrado, o como decían los Beatles, mañana nunca se sabe. No, yo ya lo dije. Yo cuando me fui de Vélez, dije que yo volvería a Vélez mientras Vélez me necesitara. Si Vélez me necesita, yo volvería. Pero afortunadamente Vélez no me necesita, pero para nada de nada. Y estoy muy contento que no me necesite. Diego. Carlos. Sí, ¿qué tal? ¿Te quedaste dormido? Tenés que seguir el programa. En la final contra el Milan, Vélez se impuso por 2-0. El primer gol fue de penal a los 6 minutos del segundo tiempo y lo convirtió Roberto Trota. Tan solo 7 minutos más tarde, una gran media vuelta del turco Asad definió el partido. Vélez alcanza la cumbre del fútbol mundial. Roberto, levante, cante, muchachos, cante. Vélez y la vuelta olímpica. Vélez y el festejo loco. Gracias. Así definía Carlos Bianchi a este grupo de jugadores, que se animó a soñar en grande y además no se durmió en los laureles, ya que siguieron ganando cosas importantes y acostumbraron al hincha de Vélez a estar en lo más alto del fútbol durante varios años. En realidad, todo había comenzado con aquella revolución de Bianchi y su sello, ese que lo transformó con el paso del tiempo en uno de los técnicos esenciales de la historia de nuestro fútbol. Para algunos, Carlitos Bianchi, para otros, el Virrey, para todos, aquel que será eternamente recordado como el máximo hacedor de gloria del Club Atlético Vélez Sarsfield. Oh.